Y a propósito de cifras, hoy es martes de los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El DANE presentó el día de ayer los resultados del seguimiento a la economía colombiana con corte a mayo de 2022. Veamos en concreto cuáles fueron las principales actividades económicas que explicaron el crecimiento del 16,5% anual. Como ustedes lo pueden ver, casi 2/3 partes de ese crecimiento estuvo explicada por 3 ramas de actividad. En primer lugar, las actividades asociadas con el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, las actividades manufactureras y las actividades del sector público, salud y educación, que en su conjunto están explicando 10,8 puntos porcentuales de crecimiento. Pero veamos en realidad las 3 agregaciones que comprenden el indicador de seguimiento a la economía: actividades primarias de agricultura, actividades pecuarias y explotación de minas y canteras, las secundarias, que son las actividades manufactureras y de construcción, y las actividades terciarias, que están asociadas con el sector servicios. En este caso vemos el destacado crecimiento de las actividades secundarias, con un crecimiento anual superior al 33%, que se caracteriza por la recuperación de puntos de crecimiento que no pudieron obtener en mayo del 2021 como consecuencia del paro nacional. Pero en este punto de la agenda de reactivación es importante conocer las variaciones intermensuales de estas 3 grandes agregaciones. Y ahí tenemos una alerta muy significativa, porque vemos una contracción del menos 2,9% de las actividades secundarias, que da señales de la dificultad de crecimiento de la economía a partir del sector manufacturero y el sector construcción, que ha visto encarecidos sus insumos por el componente de abastecimiento internacional, la tasa representativa del mercado y los precios del acero. Con estas alertas veamos en resumen cuál es el resultado del crecimiento de la economía en mayo del 2022. Una tasa anual del 16,5%, comparada con una contracción intermensual del menos 0,8%, que anuncia anticipadamente la modulación del ritmo de crecimiento de la economía colombiana en el segundo semestre del año 2022. Pero este crecimiento, ¿en qué nivel de reactivación económica nos ubica? El indicador de reactivación de la economía nos dice que el valor agregado que se generó en mayo del 2022 fue aproximadamente del 8,3% superior al que se generó en febrero del 2020, lo cual confirma una brecha de casi 11 puntos porcentuales entre la reactivación del producto y aquella del empleo, sobre todo en las 13 principales ciudades del país, en donde está el desafío más importante de reactivación del empleo en los próximos meses para la economía colombiana. Adicionalmente, este indicador de reactivación se puede comparar con la tasa de crecimiento trienal. Es decir, ¿qué pasa si olvidamos la pandemia y trazamos una línea recta entre mayo del 2019 y mayo del 2022? Esa línea recta nos establece que el crecimiento trienal del 9,8% es equivalente a suponer que la economía colombiana en los últimos 3 años ha crecido a una tasa equivalente anual del 3,17%, muy similar a los niveles prepandemia del año 2019, lo cual confirma la buena salud de ese crecimiento a pesar de las alertas de modulación en los próximos meses. Pero veamos qué pasa si el año se hubiera acabado el 31 de mayo del 2022. La economía colombiana hubiera crecido en su valor agregado cerca del 10,6%, lo cual también confirma un resultado contundente que se evidencia con la comparación regional de este resultado del crecimiento de mayo de la economía colombiana, que el 16,5% es el más importante de todos los países de la región que han publicado resultados hasta este momento. Muchas gracias.